Y vamos a comenzar entonces definiendo farmacognosia. Pero para poder definir farmacognosia, vamos a ver un poquito el contexto, desde el significado de la palabra. Entonces, vamos a comenzar indicando que el término farmacognosia, etimológicamente significa conocimiento de las drogas. ¿Por qué? Porque viene de la palabra griega, fármaco, que significa remedio, que significa droga. Nosotros en farmacognosia tenemos droga, lo definimos como algo bueno, ¿ya? No como, no estoy hablando de la cocaína, no estoy hablando de la marihuana, estoy hablando de algo bueno, de un remedio, de una actividad farmacológica. Entonces se refiere a remedio a una droga. Y gnosis significa conocimiento. Por lo tanto, la palabra farmacología significa conocimiento de las drogas, conocimiento de los remedios. Sin embargo, hay que indicar que el término farmacognosia fue utilizado por primera vez por el profesor Seidler en el año 1815, cuando presenta una obra denominada analecta farmacognóstica, que se refería un poco al estudio de algunas plantas medicinales. Entonces, definiendo en ese momento a la farmacognosia, a este término farmacognosia, como la ciencia que estudia el conocimiento de las drogas medicinales, ¿ya? Pero de origen natural, Recuerden que en la primera clase se había indicado que farmacognosia se refiere solo al estudio de drogas naturales, ¿ya? Podemos decir como una definición general que es una ciencia aplicada, ¿ya? No es una ciencia pura, es una ciencia aplicada, que se ocupa del conocimiento de las materias primas de origen biológico que el farmacéutico o la industria farmacéutica emplean para la preparación de los medicamentos, para el estudio de las materias primas. Pero vamos a ver luego que no solamente es materia prima como materia prima, sino también se refiere a la composición química de estas drogas naturales, de esta materia prima. Bueno, si hablamos nosotros un poquito de la farmacognosia antigua, vamos a ver entonces, después les voy a mostrar un video, manera de hacer una pausa. Podemos decir que la farmacognosia no ha nacido pues en el año 1815 con el profesor Seidler, no, sino la farmacognosia ha nacido mucho antes. Y aquí va mi primera pregunta. ¿Cuándo creen que apareció la farmacognosia? Como el conocimiento de las drogas, como el conocimiento de las plantas medicinales. ¿Cuándo apareció? A ver, ¿quién me puede decir, por favor? Levante la mano. A ver, María Castro. Según mi conocimiento, desde cuando el hombre se ha empezado a enfermar, supongo que han empezado a investigar más sobre cómo curarse y entonces han acudido a lo que es las plantas medicinales. Correcto, muy bien. Miren, por supuesto, cuando el hombre, en épocas muy antiguas, ¿no es cierto?, se dio cuenta que se enfermaba. Entonces comenzó a buscar soluciones ¿dónde? En la naturaleza. Comenzó pues a distinguir entre plantas medicinales, plantas que curaban, las que no curaban, etc. En ese momento ha nacido el conocimiento de las drogas naturales, de las medicinas naturales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, prácticamente se ha desarrollado conjuntamente con el hombre. Sin embargo, ha habido muchas culturas, ¿no? Muchas culturas antiguas, que por supuesto, desde épocas en todas las culturas egipcias, chinas, estamos hablando romanas, etcétera, ya conocían las drogas. Y ustedes saben muy bien que, como hasta ahora, en nuestra medicina tradicional, no solamente es este mate te va a hacer bien, ¿no? La medicina y la época antigua también combinaban con los rituales de magia y religión, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, nuestra medicina tradicional se hace un
conjunto, un tratamiento integral, por eso se hace con los humos, con oraciones, etcétera, para poder curar a una persona. Y es así como se utilizaba en ese momento las plantas medicinales, ¿no? En la antigüedad también. Bueno, y hay tratados posteriormente que vamos a ver en el video que reportan pues el uso ya de plantas medicinales en épocas muy, muy antiguas. Bien, bueno, continuamos entonces. Entonces vamos a decir que se desarrolló conjuntamente con el hombre, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a entender por qué la farmacognosia es una ciencia aplicada. ¿Ya? Hemos indicado que es una ciencia aplicada. Entonces, y se apoya en dos ciencias puras, en la botánica y en la fitoquímica. La botánica, podemos decir, que fue el primer brazo, ¿sí? El primer brazo antiguo de la farmacognosia, porque antiguamente se basaba cómo identificaban una planta medicinal, ¿no? Una droga, para que sea realmente verdadera, que se conozca, que se la reconozca, ¿no? Que es hoja de menta, por ejemplo. Se hacía solo una valoración macroscópica con sus características botánicas y una valoración microscópica de la droga pulverizada. Esta fue la primera farmacognosia, especialmente solo con características macroscópicas y microscópicas. Sin embargo, con el desarrollo de la química orgánica especialmente, apareció la fitoquímica, que se refiere a la química de las plantas. Gracias al desarrollo de la química de las plantas, la farmacognosia se ha tornado más científica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora se conoce la composición química de los principios activos. ¿Sí? Se conoce la composición química de los principios activos gracias al desarrollo de la fitoquímica. ¿Qué moléculas son las que le van a dar la actividad farmacológica? Se conocen los métodos de valoración e identificación químicos, valoraciones químicas, fisicoquímicas, etc., ¿no? Entonces, ahora, pues, incluso podemos decir que la fitoquímica es el pilar fundamental para el desarrollo de la farmacognosia. Pero, además de estas dos ciencias que podemos decir que son los pilares fundamentales, siendo la fitoquímica la más importante, no podemos dejar de lado la farmacología. ¿Cómo yo puedo entender que una planta es antiinflamatoria o es analgésica si no entiendo el término en farmacología? Por lo tanto, la farmacología es otro apoyo muy importante para determinar la actividad, la propiedad biológica, ¿no es cierto?, de esa droga, de esa planta medicinal. ¿Bien? Por otra parte, la bioquímica. De la bioquímica estudia el metabolismo primario, glucólisis, glucogénesis, ciclo de Krebs, etcétera, ¿no? Sin embargo, si no existiera esa vía metabólica primaria, no podría existir la vía metabólica secundaria, que es donde se forman la mayoría de los principios activos. Entonces, muy importante la base bioquímica. ¿Okay? Bueno, por supuesto, la biotecnología. La biotecnología es muy importante porque ha permitido que ya in vitro se puedan sintetizar moléculas precursoras, entonces, moléculas precursoras de algún principio activo. ¿Ya? Antiguamente, cuando se quería obtener el suelo de centeno, que es un hongo, se tenía que primero cultivar centeno, que es una gramínea, grandes cantidades de centeno. Luego, infestar con el cornezuelo, esperar que crezca y retirar solo el hongo, ¿no? Ahora no, ahora esto se hace in vitro, donde se encuentra directamente el hongo, se lo cultiva in vitro y se obtiene la molécula precursora, ¿no? Para eso sirve la biotecnología. Y por supuesto la farmacia galénica, que nos permite el uso
de muchos extractos naturales, productos naturales, en la formulación personalizada de medicamentos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjense que es una ciencia tan bonita, pero que requiere del apoyo y el desarrollo de otras ciencias. Bien. Muy bien. Vamos a ver. Dejaremos entrar a alguien que está llamando, que es habilitado para no perjudicar la clase. Tienen que entrar con su... ¿dónde está? Permitir. Permitir a todos. Ya. Bien, los que están entrando, les había indicado que tienen que entrar, por favor, con su correo institucional para que no tengan que estar admitiendo. ¿Bien? Bueno, bien. Entonces, una vez que hemos visto este aspecto, ahora vamos a ver la definición que nos indica la Real Academia Europea, cómo define la farmacognosia, ¿no? Y otros conceptos importantes. De acuerdo al Consejo de la Comunidad Europea, donde se han desarrollado las principales farmacopoeas, podemos decir que la farmacognosia es el estudio, mire, de la composición, estoy hablando de principios activos, y el efecto, actividad farmacológica, de los principios activos y sustancias naturales de origen vegetal y animal. De origen vegetal y animal. Entonces nos referimos a productos naturales, composición y efecto de los principios activos de sustancias naturales de origen vegetal y animal. Recuerden que solo estudiamos sustancias de origen natural. ¿Ya? Y estas sustancias reciben el nombre de drogas. Entonces se ocupa del estudio de drogas, pero no podemos decir de droga, solamente droga, porque droga es, por ejemplo, la hoja de menta, pero va a estudiar la hoja de menta y su compuesto activo, el mentol, y se va a referir a la actividad farmacológica del mentol, ¿no? Entonces, todo esto abarca la farmacognosia. Entonces, podemos decir, en términos más simples, que se refiere al estudio de las materias primas de origen biológico, que sirve al farmacéutico o a la industria farmacéutica para la elaboración de un medicamento. Se refiere a una parte u órgano de la planta, ¿ya? Entonces, como les decía, hoja de menta, raíz de zarzaparrilla, fruto de manzana, etc. Entonces, eso es lo que entendemos por el término de droga. Podemos decir, abarca, como les dije, esta materia prima, la droga, pero también su composición química, ¿ya? Es decir, va a estudiar la naturaleza de sus principios activos, la naturaleza de sus principios activos, porque esta composición química, estos principios activos, son los que le van a dar la actividad farmacológica a la droga, ¿no? Así que también estudia, por supuesto, como hemos visto en la primera parte, los ensayos para su caracterización y valoración, así como los necesarios para determinar su actividad farmacológica y sus principales aplicaciones, ¿no? Entonces, también estudia plantas alucinógenas, especies tóxicas y sustancias, miren, que son absorbentes, soportes y otros, pero naturales. Por ejemplo, vamos a estudiar el algodón. Pero, doctor, ¿acaso el algodón tiene propiedad medicinal? No, pero coadyuva, ¿no es cierto? Se va a utilizar para ayudar a curar una herida. No tiene actividad medicinal, va a actuar como absorbente. Pero al ser un producto natural que apoya este campo, también entonces se conoce como droga, y por supuesto la farmacognosia abarca también el estudio de este tipo de productos. ¿Okay? Entonces, en términos generales, la farmacognosia va a estudiar la droga, su composición química y sus aplicaciones farmacológicas. ¿Bien? Y por supuesto, implica el estudio de plantas tóxicas, alucinógenas, etc. ¿Bien? Bueno,
Hemos indicado hasta el momento que la farmacognosia se refiere al estudio de drogas, ¿no? Ahora nos tocaría definir qué entendemos por droga. Mire, a veces los autores dicen, ha habido un error de llamar droga, ¿no?, a una parte de una planta medicinal, porque el término droga viene de la palabra drug, que significa secar, porque las plantas, ustedes saben que para una buena conservación se secan y se las utiliza normalmente secas, ¿no? Entonces viene la palabra drug, secar. Entonces de ahí apareció el término de droga, ¿no? Como habíamos indicado, droga es toda materia prima de origen biológico, ¿sí?, natural, que directa o indirectamente sirve al farmacéutico o a la industria farmacéutica para la elaboración de medicamentos. Podemos decir que nos referimos a todo vegetal o animal entero, ¿ya? Muchas veces toda la planta es la droga. A veces puede ser la hoja, el fruto, la raíz, ¿no? Dice órgano o parte del mismo, o producto obtenido de ellos por métodos sencillos, que posee una composición química que le proporciona una acción farmacológica útil, terapéutica, y no ha sufrido otro tratamiento que es necesario para su limpieza y desecación, con el fin de conservarse adecuadamente. Cuando obtengo ya un extracto, a partir, por ejemplo, de una droga, de una hoja, de un fruto, ya no le voy a llamar droga, ¿ya? Porque la droga solamente se refiere entonces, a esta materia prima que ha sufrido muy pocos procesos de transformación, ¿ok? Miren, entonces, vamos a decir que droga vegetal es aquella parte de la planta medicinal. Una droga vegetal puede ser la raíz, tallo, corteza, hoja, flores, semilla, etcétera. También pueden ser aquellas secreciones o excreciones, ¿no?, como las espumas, los látex, los bálsamos, por ejemplo, ¿no?, que son ricas en determinadas sustancias biológicamente activas. Entonces, ¿qué droga? Es una parte de la planta, una excreción de la planta, pero debe tener una propiedad medicinal, ¿ya? Una propiedad medicinal. Entonces, tiene que ser utilizada en terapéutica para prevenir o curar enfermedades en el hombre o en los animales, ¿bien? Normalmente, entonces, dice, y no ha sufrido ningún otro tipo de transformación, excepto recolección o secado, u otros procesos físicos o mecánicos. Físicos mecánicos. ¿Bien? Entonces, ese es el término de droga vegetal. Ahora, dentro de droga vegetal, vamos a distinguir 3 grupos de drogas, ¿ok? Miren, primero, droga cruda. ¿Qué entendemos por droga cruda? Aquella que solo ha sufrido un proceso de recolección y secado. Entonces, ¿qué hacemos con una flor de manzanilla? Corto la flor de la manzanilla y la seco. Ahora tengo mi droga cruda. La flor de la manzanilla es la droga cruda. Utilizamos la raíz de esa zarzamilla, la lavamos, la puedo desinfectar, secar. Tengo una droga, raíz de zarzamilla. Bien, a esto nosotros denominamos droga organizada a una parte de la planta que va a tener la actividad farmacológica porque tiene algún principio activo, ¿ya? Ahora, solamente hace sufrido, dice, un proceso de recolección y secado. Recolección y secado, nada más, ¿bien? Entonces, a esto tenemos droga organizada. Cuando yo veo al microscopio una droga organizada, voy a ver una estructura histológica definida, un tipo de célula, presencia de vello, cristales de oxalato, etc. Voy a ver una característica, ¿no? Y tenemos las drogas no organizadas, que no corresponde a una parte de la planta, sino puede ser una excreción. Ustedes cuando cortan un higo verde, ¿qué sale? No sale leche, es un látex, ¿no? Ese látex que después va a secar. O las gomas que vemos
en muchos árboles, esas gomas es una excreción de la planta, los bálsamos, ¿no es cierto? El caucho que se saca de algunas, en el beni que se saca de algunos árboles. Entonces, a estas excreciones se denominan también drogas no organizadas. Cuando yo veo al microscopio una goma, un bálsamo, no voy a ver una estructura histológica, ¿verdad? No tiene una estructura histológica. Entonces se conoce como droga no organizada, ¿ya? Porque no corresponde a ninguna parte de la planta. Es muy importante que entiendan el concepto. Bueno, y droga mejorada. Aquí habíamos indicado que también aquellas que han sufrido, dice, procesos físicos o mecánicos. ¿Qué será una droga mejorada? Aquella que ha sido sometida a procesos físicos o mecánicos, para su empaquetamiento o mejor conservación, como la molienda o desmenuzamiento. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de droga mejorada? Donde la droga se encuentre triturada, se encuentre pulverizada, por ejemplo. ¿Quién me puede dar un ejemplo de droga mejorada? A ver. A ver, Esther. Esther. Buenos días, doctora. ¿Podría ser las bolsas de mate? Correcto. O de té? Exacto. Entonces, esas bolsitas de mate, ¿no es cierto? Para las infusiones, ¿cómo se encuentra la droga? Triturada. Triturada, no está pulverizada, está triturada. Muy bien. Entonces, a eso denominamos droga mejorada. No ha sufrido otro proceso. Ya solamente trituración o desmenuzamiento. Está muy bien esto. Bueno, ¿y a qué nos referimos ahora? Entonces, quedó claro el concepto de droga mejorada. Y pasamos a ver el concepto de droga, entonces, curada, ¿ya? El concepto de droga curada es aquella droga que para mejorar su calidad organoléptica, el sabor, el color, etcétera, va a sufrir un proceso de fermentación, ¿ya? Si esa goma la seco, ¿sí? Es una droga cruda. Si esa goma la puro, es una droga cruda. Hasta ahí la droga cruda. Alguien está con su... ¿Usted puede apagar su micrófono, por favor? Ya, ok. Bien, entonces le decía droga curada, aquella que ha pasado por un proceso natural de fermentación para mejorar sus propiedades organolépticas. Bien, ¿qué creen ustedes que podría ser un ejemplo de droga curada que debe pasar por un proceso de fermentación para luego ser utilizada? ¿Cuál sería el ejemplo de droga fermentada? A ver si tienen idea. A ver, Camila. ¿El alcohol? No, el alcohol no, porque el alcohol ya es un tratamiento químico, es un proceso químico. A ver, otra idea. A ver, Carlos Zapasa. Bueno, podría ser el cacao que pasa por un proceso de fermentación para sacar sus aromas. Exactamente, Carlos, muy bien. El cacao, nosotros recolectamos el cacao, se saca las semillas y se deja fermentar para que adquiera ese olor característico al cacao. Pero es una fermentación natural, solamente se echa un poquito de agua
y hay que dejar que fermente de manera natural, con sus propias bacterias, las propias levaduras, etcétera, para que tenga un sabor, un aroma especial. Muy bien, Carlos. A eso se denomina entonces droga curada o droga fermentada. Además del cacao tenemos la vainilla, además del cacao tenemos las semillas de mostaza que también pasan por un proceso de fermentación. Muy bien, entonces hemos definido el término droga cruda, droga mejorada y droga curada. ¿Okay? Bien, continuamos entonces. Bien, antes de pasar a ver el término de droga oficial, les voy a pasar el video de la historia. Entonces, un poquito es un video corto y luego voy a hacer preguntas sobre el video. Como ustedes saben, les va a dar la oportunidad de ir ganando puntos, siempre en orden de la primera persona que levante la mano. Hago pocas preguntas y pues si responde bien van a ir ganando 2 puntos. ¿Ya? Bien, entonces ahora voy a compartir el video para que podamos ver. Bien, entonces voy a compartir el video.